Bueno, vamos a avanzar el tema de quistes de los maxilares. En esta ocasión vamos a ver toda la parte de la clasificación, la importancia y la evolución de los quistes. Vamos a ver que los quistes y vamos a definir muchas veces que pueden estar solos o puede estar comprometido con alguna parte dental. En este caso estamos observando un quiste dentígero. El contenido puede ser un vacío o puede ser un contenido líquido o semilíquido de mayor densidad en todo caso. En este caso estamos observando un quiste dentígero de dimensiones bastante considerables y grandes. Técnicamente, cuando hablamos de un quiste, es un proceso patológico, o sea, es una neoformación de una cavidad patológica que va a tener un contenido líquido recubierto por epitelio y rodeado por una pared de tejido conectivo. Al observar estas características histológicas, vamos a observar también ciertas características imagenológicas. En la etiología de los quistes, generalmente la parte dental, vamos a tener una etiología de los quistes a nivel de los restos epiteliales de Malassez o de la vaina epitelial de Erwin, tras la formación de los dientes. El crecimiento normalmente de un quiste va a ser debido a la presión hidrostática que presenta el quiste. ¿Qué significa esta presión hidrostática? Va a ser en forma centrífuga del centro hacia afuera y va a ir creciendo. Obviamente, algún momento, dependiendo de la evolución del caso clínico, puede llegar a fracturarse o abrirse paso a través de las paredes y ahí viene una complicación de otro tipo. Pero la etapa inicial va a ser la neoformación de una cavidad delimitado por tejido epitelial y conectivo. En la parte imagenológica vamos a ver sus características típicas. Aquí observamos un paciente igual con la parte dental de un canino que está en la parte superior y vemos un espacio que corresponde a una zona radiolúcida, pero el detalle es que aquí no observamos claramente la delimitación de una línea de corticalización, pero podemos ver por las características que aparentemente la imagen es compatible con un quiste dentígero. El crecimiento y el origen de un quiste dentígero normalmente van a estar en correlación al desarrollo que va a haber a nivel de los huesos o mejor dicho dentro del tejido óseo. Puede crecer presionando estructuras vecinas, puede modificar la parte cortical y puede convertir esta parte de la cortical en paredes muy delgadas y finas que pueden ser crepitantes a la palpación. Entonces son aspectos que debemos tomar en consideración. Si observamos esta imagen, hay una expansión evidentemente del tejido óseo, hay un adelgazamiento marcado de la parte cortical y si hacemos una palpación se va a sentir una superficie crepitante por la parte delgada que tenemos en la imagen de la cortical. En algunas ocasiones, como hemos hablado anteriormente, puede producir desplazamiento y puede provocar la perforación y así va a drenar hacia otra cavidad o hacia una estructura vecina. La parte de acción o mecanismos de acción que pueden tener son diversos. Puede ir creciendo y presionando las piezas vecinas o estructuras vecinas. O en otros casos puede presionar una estructura anatómica como ser el dentario y en otras ocasiones puede producir reabsorción, dependiendo del comportamiento que tenga el quiste. En estos casos, el quiste puede producir, como observan en la imagen, una presión del conducto dentario. Y esta presión del conducto dentario, obviamente por la compresión que tiene de crecimiento del quiste, va a producir dolor. Va a estar relacionado y vamos a ver más adelante la clasificación en relación a su origen y al desarrollo que va a tener. El desarrollo puede ser variado, ni siempre va a ser un parámetro estándar de que va a tener unas dimensiones exactas. Las dimensiones pueden ser variables en relación a la imagen que nosotros vamos a ir observando. Normalmente vamos a definir radiográficamente
una imagen que en la parte central se va a ver radiolúcida. Como estamos observando aquí, son imágenes de dos piezas que vemos el centro, una imagen radiolúcida, ligeramente o generalmente delimitada por una línea cortical. En este caso estamos observando la línea cortical. Si nosotros nos acercamos un poco, podemos ver una línea más densa. Esta línea va a ser una línea cortical. En este caso igual hay la neoformación de una línea cortical delimitando la cavidad. En ambos casos tenemos quistes que están delimitados por una línea cortical de tejido óseo, una línea cortical radiopaca, una cavidad radiolúcida bien definida que permite delimitar y poder dar un diagnóstico de quiste. Detalle es clasificar qué tipo de quiste nosotros tenemos. Pero este es un concepto claro que debemos manejar imagenológicamente, que observamos una imagen central radiolúcida con un borde delimitado de una línea cortical radiopaca, que va a quedar en sí una estructura patológica bien definida y bien conformada. Aquí vamos a hacer una diferenciación y vamos a hablar de aquí en adelante y tener este concepto bien claro, que el quiste va a ser delimitado exactamente una cavidad. No vamos a ver el contenido debido a las características radiográficas y la parte que nos permite identificar la radiografía. Podemos hacer una comparación aquí. Hay una cavidad igual que el seno maxilar, que es una cavidad fisiológica. En este caso tenemos una cavidad patológica. Cuando vemos una cavidad, la imagen es compatible con una imagen radiolúcida. Muy diferente cuando esta cavidad ya no sería una cavidad con un vacío, sino sería con un contenido. Entonces, dependiendo del contenido, en este caso no hay un vacío, hay un contenido que nos da una imagen radio opaca. ¿Por qué? Porque hay un contenido sólido. En este caso hay un vacío. Entonces, todos los quistes van a tener esta característica, una imagen central radiolúcida. Partiendo de ese concepto, a nivel bucal vamos a hablar de tres tipos de quistes. Quistes netamente odontogénicos, que van a tener un origen en relación a los restos epiteliales de las piezas dentarias. Quistes no odontogénicos que tienen un origen embriológico, que van a estar correlacionados con la línea media. Y pseudoquistes, estos son imágenes que tienen unas características imagenológicas muy parecidas a los quistes, pero en realidad no son quistes. Por eso se llaman pseudo, que significa falsos quistes. Imagenológicamente, en realidad no son quistes, pero la imagen es compatible con los quistes. Ahora, una vez que ya hemos clasificado en quistes de origen dental, en quistes que no tienen correlación con la parte dental y falsos quistes, vamos a ir viendo los quistes odontogénicos. Vamos a tener el quiste periapical, el más común, quiste dentígero, que generalmente va acompañado con la retención de una pieza, relativamente común. Como ejemplo tenemos la parte constante que puede dar este tipo de lesión es piezas retenidas, y en este caso hablamos de los terceros molares inferiores generalmente. Quiste residual que se va a dar posalexiodoncia, queratoquiste que no es muy común, generalmente se ve en niños, quiste periodontal lateral, que es un quiste que va a aparecer a un lado de la pieza, pero va a tener un origen de tejidos blandos correlativo, y el quiste bucal infectado. Entonces vamos a trabajar con estos 6 quistes. Vamos a ir viendo el primero, que es el quiste periapical, que es uno de los quistes más comunes y más frecuentes debido a que van a presentar una lesión periapical de origen carioso generalmente. Entonces vamos a ver, como hemos hablado, una zona radiolúcida porque va a delimitar una cavidad con contenido cero purulento. La línea de corticalización va a ser una línea de defensa, donde el organismo, en su intento de defender y de tratar de contener la lesión, comienza a delimitar a través de una línea
de corticalización. Cuando vemos la neoformación de línea de corticalización, significa que el proceso periapical ha avanzado una etapa donde va a corresponder a un quiste. Entonces tenemos el primer quiste que hemos hablado y va a tener muchos sinónimos. Es el quiste radicular o también llamado el quiste periapical, donde se da por la muerte de la cámara pulpar o de la pulpa dental. Las dimensiones pueden variar, puede estar contenido por un tiempo y puede exteriorizarse dependiendo de la evolución del quiste. Entonces, hay casos donde generalmente nosotros pensamos que va a dar una fístula y es por nivel vestibular, pero también hay casos como el caso que ven en pantalla, donde es una lesión de un quiste dentígero, un quiste periapical que está comunicándose con la parte del paladar. Llegó a perforar la tabla ósea y la cortical. Hemos hablado hace un momento que es uno de los quistes más comunes o más frecuentes. Evidentemente, en relación de porcentajes, según varios autores, observamos que es el 64% de los quistes, más de la mitad. Se van a presentar en la parte periapical, van a ser formados de restos epiteliales de la membrana periodontal. La edad no podemos encajarnos en este rango de 25 a 50 años, puesto que hemos visto muchos pacientes niños con este tipo de lesión. La frecuencia sería más que todo maxilar superior en dientes desvitalizados. El tamaño, ya no tomamos un tamaño en relación a las dimensiones, sino tomamos un tamaño en relación a las características que podemos observar. Básicamente observamos dos características, una cavidad que es una zona radiolúcida y una limitante alrededor de la cavidad que es una línea de corticalización, total o parcialmente en formación. Entonces, una vez que definimos esto, también vamos a ver que puede crecer, puede producir compresión, expansión o reabsorción en estructuras vecinas. Etiología generalmente es la caries y es la muerte pulpar. Como observamos aquí en la imagen, es un quiste periapical típico, hay una cavidad, hay una línea de corticalización y también vemos un hueso desorganizado, un poco más denso, que vamos a llamar zona esclerótica. Una zona radiolúcida intensa, una zona esclerótica y un tejido óseo limitante compatible con una línea de corticalización, que es una línea radiopaca. Muchas veces es continua como estas, o muchas veces vemos una discontinuidad de esta lámina. Puede ser porque está en etapa de neoformación, o puede ser porque está en etapa de fístula, que va a comunicarse con el medio externo. Vamos a ver un caso como este, que es un quiste periapical, pero ya no está ubicado en la parte periapical, entonces sería un quiste lateral, debido a la presencia de conductos accesorios colaterales. Entonces podemos ver este tipo de imagen radiolúcida, ya sea por mesial o ya sea por distal, dependiendo el caso clínico que nosotros podamos observar, ¿correcto? Entonces son factores que nosotros vamos a tomar en consideración para poder observar este tipo de patología, que es una de las más frecuentes a nivel de los quistes. También vamos a ver ciertas imágenes que no van a ser tan claras en una radiografía, pero hoy en día tenemos la accesibilidad a la tomografía y podemos hacer así un diagnóstico diferencial, ¿no? Si precisamos de más detalle. En este caso, si vemos en la radiografía analógica, vemos una zona radiolúcida, que esto nos indicaría la neoformación de una cavidad. Pero ¿cuál sería la etiología en sí? Aparentemente podría ser este canino que está en una etapa de tratamiento endodóntico, pero hacen el tratamiento endodóntico, lamentablemente sobrepasa y vemos la persistencia de la neoformación de una cavidad y un desplazamiento a estructuras vecinas. Entonces nos lleva a hacer una parte más minuciosa con la tomografía
y nos da una imagen compatible con quiste periapical. En la evolución de los quistes, como vemos en etapas más avanzadas, vemos que la cavidad queda completamente delimitada por una línea de corticalización, una línea intensamente radioopaca que delimita una zona radiolúcida. En una etapa de un quiste totalmente maduro, vamos a ver las características correspondientes. En este caso estamos viendo una zona radiolúcida por el secuestro óseo y una línea de corticalización que está delimitando el daño en este caso. No, entonces vamos a observar que en la radiografía, cuando hay una lesión de este tipo, los elementos periodontales generalmente desaparecen. Y la alternativa principal es muchas veces el tratamiento endodóntico y un tratamiento quirúrgico, que va a ser la pisectomía propiamente dicha. Entonces tenemos que ser muy minuciosos al observar. Aquí aparentemente en la panorámica vemos en el sector antero superior una neoformación de una cavidad, pero hay que tomar en consideración que las panorámicas tienen mucha distorsión, entonces no nos va a dar para valorar exactamente y requerimos de una radiografía periapical. Por más que nos aproximemos en una panorámica, no llegamos a delimitar exactamente la lesión. En este caso hemos tomado una periapical y observamos lo que no podemos observar en la panorámica. Pese a ser una imagen nítida, vemos que esta pieza que estamos observando aquí, la vemos nuevamente aquí, vemos que hay una cavidad y hay una línea de corticalización. Si ustedes observan, es una línea bien formada, corticalizada parcialmente, delimitando una cavidad. Entonces hablamos de un quiste periapical de origen dental, entonces es un quiste dentígeno. Viendo estas características y tomando la consideración de las limitaciones de una panorámica y la exactitud de una periapical, entonces nos permite llegar a un diagnóstico acertado de acuerdo a la descripción e interpretación de la imagen. La descripción sería: observamos una zona radiolúcida a nivel de un incisivo central, donde observamos el secuestro óseo a nivel periapical y la línea de corticalización que vamos a observar en la periferia de la lesión. Esta línea de corticalización es una línea de mayor densidad, por lo tanto vamos a hablar de una línea radiopaca. Entonces vemos la importancia de delimitar la lesión. También hay que ser incisivos en el diagnóstico diferencial. En este caso podemos ver un quiste periapical y cerca una estructura anatómica que es el seno maxilar, que también es una cavidad que va a tener una delimitación de una línea cortical. Esto nos lleva a ver que tenemos que observar no solo la parte de la lesión o la lesión periapical propiamente dicha, sino la parte general y sistémica de la imagen que podamos observar. En este caso observamos la corona y la raíz y los posibles agentes causales de la etiología de este tipo de patología. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, muchas veces de reparos anatómicos. Anteriormente hemos visto el seno maxilar, ahora en este momento estamos viendo el agujero mentoniano. El mentoniano, que va a estar a nivel de la región de los premolares inferiores derecho y izquierdo, puede variar. En la teoría normalmente se lo describe a nivel del ápice de los premolares, pero no es un nivel exacto, sí en la región premolar, pero no podemos tomar como un parámetro estándar. Si vemos la imagen radiográfica, es compatible con una imagen de un quiste, pero hay que ver esa estructura fisiológica. Entonces debemos observar bien este tipo de imagen. Y no confundirnos en caso de que esté muy cerca de la porción apical del premolar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a ver el granuloma de una etapa de cicatrización de una cavidad posquirúrgica. Vamos a ver de reparos anatómicos. Entonces vamos a tomar en consideración, como hemos visto un ejemplo,
del seno maxilar, hemos visto con la desembocadura del mentoniano. Entonces son reparos anatómicos que por las características imagenológicas hay que diferenciarlos de un quiste periapical. Muchas veces elementos periodontales a nivel del ápice del molar pueden descartar una lesión pulpo-periapical y nos lleva a pensar que es un espacio sencillamente medular ensanchado. Ahí estamos observando la presencia del seno maxilar en relación a una pieza con comunicación bucoantral. O también dientes jóvenes donde vemos la picoformación. La picoformación obviamente no podemos confundir con una lesión periapical y por tal motivo con un quiste. Otros reparos anatómicos podemos ver aquí el conducto nasopalatino o palatino anterior, que es una imagen muy compatible y parecida a una lesión periapical. Aquí observamos una parte que hablamos anteriormente, la altura del agujero mentoniano, que puede ser confundido con un proceso periapical. Entonces, tenemos así varios factores que nos van a llevar a hacer un diagnóstico diferencial más exacto. En el maxilar inferior vamos a ver en relación a la glándula submaxilar. En el maxilar superior hay que ubicar exactamente y diferenciar de reparos anatómicos y cavidades. Por ejemplo, el procedimiento para retirar el quiste, el término que se usa clínicamente es la enucleación del quiste. En estos casos, nosotros tenemos que realizar la enucleación total para que se produzca posteriormente la neoformación de tejido óseo en la cavidad que dejó la parte del quiste. Entonces vemos esquemáticamente cómo es el procedimiento, los pasos a seguir y posteriormente se espera hacer un control periódico para ver la neoformación de tejido óseo. Ahora hay que diferenciar lesiones periapicales de lesiones periodontales en etapas avanzadas, donde la lesión periodontal se va a ver un secuestro del tejido óseo. Y esto hay que tomar en consideración para hacer un diagnóstico, también diferenciar de una patología con otro tipo de patología. Como ven, son muy frecuentes y hay varias variantes que podemos ver, como en este caso una displasia múltiple. No podemos confundir en este caso con una lesión periapical que va a dar origen a un quiste, ¿correcto? Y para afirmar que es un quiste, además de la radiolucidez de la lesión, tenemos que ver la neoformación total o parcial de una línea cortical. Cuando vemos la formación total de una línea cortical alrededor de una lesión periapical, estamos hablando concretamente de un quiste periapical. Entonces, así vamos a ir observando una serie de alteraciones que se van a presentar en relación a las piezas dentarias y estructuras del ligamento periodontal o estructuras periodontales. Otro aspecto que vamos a ver ahora es el quiste dentígero, que va a estar correlacionado, como están observando ahí, con la corona de un diente, no erupcionado generalmente, retenido o impactado, y va a originar por la degeneración de restos epiteliales del órgano del esmalte. Este es el caso más común donde observamos terceros molares inferiores. Y podemos ver, si observamos la imagen bien en un momento, como acabamos de observar, que la retención de la pieza por falta de espacio puede producir el ensanchamiento del capuchón pericoronario, resultando así un quiste dentígero, porque la etiología es ya no la necrosis pulpar o la muerte pulpar, sino la retención de una pieza. Por eso, por la íntima relación que tiene la pieza con la patología, se llama quiste dentígero, porque está correlacionado siempre con piezas retenidas o impactadas. Aquí observamos el caso que vimos a un principio y vemos la retención de la pieza en el seno. Entonces, tenemos que observar su frecuencia, del anterior era 64%,
El quiste dentígeno es un 24%. Si sumamos los dos, estamos hablando en un total de un 88% de frecuencia a nivel de estos quistes, siempre asociado con una pieza retenida. En este caso vemos el canino y vemos ya la neoformación del espacio del capuchón pericoronario que va a dar más adelante la neoformación de un quiste. El quiste dentígeno va a estar formado por restos epiteliales del órgano del esmalte. Puede presentarse, como hemos hablado, generalmente en pacientes jóvenes o correlativo con el tercer molar. Puede estar en relación a la corona de un diente no erupcionado o puede englobar también todo el diente. El tamaño es variable, ya no hablamos mucho de tamaño, sino de descripción de la patología. Generalmente, pero son redondos, ovales y son unirradiculares, o sea, solo hay una cavidad. El tipo de quiste dentígeno va a estar a nivel de la corona o lateralmente a la corona. La imagen, como todos los quistes, va a ser radiolúcida con bordes bien definidos. Puede tener efecto alrededor o en relación a estructuras vecinas, como ser efectos de desplazamiento, reabsorción y expansión bucal. Puede englobar toda la pieza o solo la corona. En ese caso estamos igual frente a un quiste dentígeno. Entonces podemos observar aquí un tercer molar donde tenemos unas dimensiones ya bastante grandes y considerables, donde la cirugía de este tercer molar ya debería ser un caso mucho más complejo que requiera de internación. Casos como este podemos observar el quiste dentígeno a nivel de un mesiodens que ha ido desarrollando de un tamaño bastante grande este tipo de quiste dentígeno. O puede estar también solo en la corona, no es necesario que envuelva toda la pieza. Entonces es uno de los factores que debemos hacer su valoración mediante la imagen. Hemos dicho que también muchas piezas retenidas, además del tercer molar, la segunda pieza retenida más frecuente son los caninos. Y los caninos también pueden presentar este tipo de característica, ensanchamiento de capuchón pericoronario de determinadas dimensiones que puede producir, en todo caso, un quiste dentígeno. Aquí observamos un tercer molar inferior con el quiste, entonces es una patología bastante frecuente en relación a piezas dentarias, por eso se llama quiste dentígeno, porque siempre tiene una pieza que va a ser parte de la neoformación del quiste. Puede ser unilateral, puede estar englobando total o parcialmente la pieza dental e ir creciendo y produciendo desplazamiento o reabsorción de estructuras vecinas. Como podemos observar aquí, es un tamaño bastante grande, donde ya compromete la estructura en sí del maxilar inferior. Al hacer la extirpación o exéresis de esta patología, puede comprometerse el hueso en sí. Perdón. El quiste dentígeno va a diferenciarse de todas estas patologías, de una pericoronaritis crónica, una meloblastoma, un fibroma meloblástico de queratoquiste y un quiste odontogénico calcificante. Entonces vamos a ver un quiste folicular, un quiste dentígeno en relación a un espacio folicular ligeramente ensanchado. Igualmente aquí estamos observando un canino superior retenido donde el espacio folicular está comenzando a ensancharse. Entonces ahí hay que hacer el seguimiento clínico mediante radiografías. De acuerdo al caso clínico podemos descenderlo por la ortodoncia o perderlo en este caso. Obviamente no es uno de los anteriores, es una pieza posterior, pero tiene la misma importancia que todas las piezas. Entonces estamos observando diferentes ejemplos que nos van a indicar
la importancia que tiene la imagen de diagnóstico. A veces no son de dimensiones tan grandes y a veces sí va creciendo lentamente o en algunos casos rápidamente. No todo es como observamos, no todo es como podemos ver, entonces hay que prestar atención. Esta imagen aparentemente se mueve, pero en realidad no está en movimiento, es una ilusión de óptica. Y muchas veces tenemos ese problema, nos da una ilusión de óptica, la radiografía que no está bien tomada, y ahí es donde tenemos nosotros complicaciones. Hay que ver también siempre el orden de prioridades. Cuando diagnosticamos una patología, no es solo diagnosticar, identificar y dejarla pasar, como es este caso anecdótico, sino hay que identificar y hay que hacer el tratamiento correspondiente dependiendo cómo podemos trabajar con el paciente. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí vemos la fosa de la glándula submaxilar, que puede confundirse tranquilamente con un quiste, pero no es porque es una cavidad, es un hueso más delgado. Entonces vemos la comparación ahí. Ahora, la glándula submaxilar nos va a dar por el cambio de tono, como observan en la imagen aquí en pacientes jóvenes, este tipo de imagen que nos podemos imaginar que es un quiste muy grande, pero en realidad no es así. Igual tomamos en consideración a colocar implantes. Entonces, hasta este momento yo creo que vamos teniendo claras las cosas. Quiste dentígeno eruptivo. En este caso son quistes que se van a presentar en el momento de la erupción de la pieza. Generalmente se presentan en niños y todo aquel paciente que esté con dentición mixta. El caso más común de estos, de erupción, vamos a observar en la parte de terceros molares inferiores que están en buena posición. Quiste residual, generalmente se va a dar por lo que no se hizo un raspaje curetaje adecuado por la exodoncia de la pieza, y especialmente si esa pieza tenía problemas, como hemos visto hace momentos atrás, tenía problemas de exodoncia, en este caso, en el otro caso estaba englobada, la parte de la pieza, como en el quiste dentígeno, era parte de la patología. En este caso se hace una exodoncia, no se curetea bien, quedan restos epiteliales y entonces nos da origen a un quiste residual en lugares que se realizó una exodoncia. La frecuencia es muy poca, es de un 5%. Sumado con el quiste periapical, el quiste dentígeno, vamos a tener más o menos un aproximado del total de todos de un 93%, ¿no? Casi la totalidad de los quistes. Tiene ciertas características donde se da porque no se realizó el raspaje y curetaje post una exodoncia de un diente que tenía una lesión periapical. El tamaño es variable, puede afectar a ambos sexos, generalmente es redondeado y es una sola cavidad mononuclear. Y como siempre en todos los quistes vamos a tener una imagen central radiolúcida. Como están observando, hay un ejemplo, se realizó la exodoncia, pero no se hizo raspaje y curetaje. Entonces, el fruto de esto a futuro va a ser un quiste residual. Tenemos en muchos casos de diferentes dimensiones que algunas veces puede crecer ya de una manera que complique el tratamiento y también complique el diagnóstico imagenológico. La interpretación hay que ver de cosas normales y anormales como vemos en la pantalla. De normales de espacio medular muy ensanchado, del seno maxilar y de folículos dentales. Anormales vamos a ver en relación a la cavidad quirúrgica, queratoquiste y quiste óseo traumático. Entonces, como ven, las dimensiones varían, algunas veces pueden ser pequeños, otras veces pueden ser grandes, pero en este caso estamos diferenciando de un trabeculado medular. En este caso estamos observando una extensión del seno
debido a la ausencia de piezas dentarias. Entonces, aquí también no podemos confundir esta imagen compatible con quiste. Vemos ahí abajo el folículo del tercer molar, que tampoco podemos confirmar que es un quiste. Y en otros casos, cavidades postquirúrgicas, especialmente cuando hemos hecho una pisectomía. Hay que observar bien y controlar bien. Quiste periodontal lateral. En este caso, este quiste va a ser el 1.5% de todos. No tiene una cantidad muy representativa, por lo tanto, no va a tener una relevancia tan grande como los otros. Si se presenta en adultos pasados los 30 años, es sumamente raro. Se localiza en el maxilar inferior, generalmente en la zona canina y premolar, no en la región molar. El tamaño, como hemos hablado en varias oportunidades, es relativo, dependiendo del caso clínico. La forma, como todos quistes, va a ser redondo, unilocular o multi. La imagen va a ser con una zona radiolúcida, bordes bien definidos y una línea de corticalización radiopaca. Efectos: puede tener desplazamiento y muy rara vez nos va a dar reabsorción. Entonces, estamos observando un ejemplo gráfico y vemos ahí cómo está creciendo. ¿Está bien? Por eso se recomienda siempre post-exodoncia hacer un adecuado raspaje y curetaje de la zona quirúrgica del nicho que quedó a raíz de la extirpación de la pieza. La interpretación del diagnóstico diferencial de anomalías va a ser de un quiste periapical, del queratoquiste, el famoso blenomastoma que vamos a ver en la parte de tumores, la parte de fibrosis osificante y granuloma central de células gigantes. Tenemos que realizar un diagnóstico diferencial de estas estructuras patológicas. Para diferenciar radiográficamente de un quiste lateral, el quiste lateral va a estar ya sea por mesial o distal de la pieza y va a comprometer y va a estar en relación normalmente a la parte de tejidos que podemos observar en relación a la región que determinamos este tipo de lesión. No puede ver, como observan ahí ustedes, en región incisiva, canina, molar, superior, inferior, y es muy diferente a esta parte donde nosotros vemos una zona radio opaca, intensa, bien delimitada, compatible generalmente esto con una endostosis. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación. El queratoquiste, este es un caso importante y tenemos en la facultad de seguimiento de un caso de un queratoquiste, generalmente es en pacientes jóvenes. Va a representar en este caso el 5% de quistes odontogénicos. Es una mínima cantidad, no es muy representativo, pero está ahí. El queratoquiste odontogénico se va a presentar generalmente a nivel de la lámina dental. La frecuencia, dice, en la segunda década y cuarta década de la vida. Según la parte clínica podemos observar esto, yo creo, a partir de los 15, 17 años claramente. La localización finalmente va a ser el maxilar inferior, en la parte posterior. El tamaño va a ser variable, como hemos hablado en muchas oportunidades. La forma siempre es oval o redondeada, y en este caso es unilocular. ¿Está bien? Los efectos que producen estructuras vecinas es el desplazamiento, la reabsorción y muchas veces perfora la cortical, perdón. Y sus dimensiones son grandes del queratoquiste. Normalmente la parte preferencial que va a aparecer es a nivel de la rama o cuerpo de la rama de maxilar inferior. Vemos un caso clínico que hicieron en la cátedra de cirugía, donde vemos un queratoquiste en la rama típico, un queratoquiste en la maxilar superior
y un queratoquiste en el maxilar inferior. Hacemos el seguimiento y vemos, por ejemplo, a este nivel de la rama, la cicatrización en relación a la otra, pero se perdió la pieza. Aquí igual perdimos piezas, pero existió una buena respuesta del organismo y una estabilidad adecuada, donde estamos observando ya que las piezas están sanas, pero sí va a haber una hipersensibilidad en esta parte del queratoquiste. El paciente ya está con mejorías visibles bastante marcadas. El queratoquiste está comenzando a involucionar. Entonces hay que ver y tratar adecuadamente. Este tipo de tratamiento de queratoquiste o quistes grandes es un tratamiento netamente quirúrgico, ¿ya? Y va a estar en relación a piezas vecinas. Todo tratamiento quirúrgico debe seguir un protocolo. Si no seguimos el protocolo, como es en este queratoquiste que hubo primero la descompresión y la enucleación total, vamos a tener complicaciones porque es altamente recidivante en estos casos, ¿ya? Vamos a ir observando también que puede ser único, como observamos aquí, a este nivel, y en otras ocasiones es múltiple, ni siempre está en la rama. Entonces vamos a ir observando también otro tipo de imágenes y lesiones que la tomografía nos va a dar muchos más datos. Aquí podemos ver cavidades, pero en la tomografía vemos que es netamente una reabsorción de tejido óseo. Ya cuando observamos así, ya podemos confirmar con un queratoquiste. Y como ven, prefiere la rama, ángulo o rama. Puede ser también en zonas donde ya se perdió las piezas y va a presentarse de manera silenciosa. O en dimensiones más pequeñas en regiones donde están las piezas, pero en este caso se aconseja un margen de seguridad porque este queratoquiste también es altamente recidivante. Bueno, estamos observando varias imágenes. Vamos a ver diferencias también de queratoquiste con otro tipo de quistes odontogénicos. Hay que observar y hay que hacer una correcta anamnesis. Como vemos, puede variar la dimensión, puede ser más pequeña, pero al ser un quiste en sí, hay un secuestro de tejido óseo. Quiste bucal infectado. Este quiste bucal ocurre cerca del margen cervical y a nivel bucal del primer molar permanente. No es muy común, es sumamente raro, pero la frecuencia es mínima, 0.5%. Sus características, la etiología es la degeneración de restos epiteliales del periodonto a nivel de la furca, generalmente en pacientes jóvenes y frecuente en el primer molar inferior. Tamaño variable, forma como todos tienen oval, y este puede variar porque puede ser multilocular, dependiendo. Eso cuando son de dimensiones muy grandes. Una típica imagen de un quiste, una zona central radiolúcida y bordes definidos con densidad bastante alta que llamamos líneas de corticalización. Efectos en dientes vecinos pueden producir desplazamiento y adelgazamiento de la cortical que observamos. Entonces aquí estamos viendo el quiste bucal infectado, puede confundirse también con un quiste periodontal, hay que ser bien detallosos en la historia clínica y el examen complementario. Ahí estamos observando y lo mejor en estos casos es la enucleación del quiste. El quiste bucal infectado hay que diferenciar del quiste radicular y del quiste dentígeno. Bueno, hasta ahí sería esta parte. Vamos a continuar con otra parte más, viendo la pantalla, que vendría a ser la segunda parte. Aquí vamos a entrar ya en la parte de quistes no odontogénicos, o sea, son quistes que no tienen correlación
con la parte odontológica como lo anterior mencionado. Vamos a tener y recordar un poquito aquí que hemos hablado de quistes odontogénicos, que son 6 que hemos mostrado. Vamos a ver ahora quistes no odontogénicos y falsos quistes. En estos casos, el quiste no odontogénico va a estar generalmente en la línea media. Un vivo ejemplo es el quiste nasopalatino a nivel de la línea media, el quiste glóbulo maxilar en la línea media del maxilar inferior y el quiste mandibular en la línea media y el quiste glóbulo maxilar. Quiste nasopalatino es el más común y más frecuente de estos tres. Va a estar a nivel del conducto nasopalatino. Puede confundirse con quiste periapical, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial exacto mediante la imagen. Vamos a ver que las piezas están sanas, no hay lesiones en las piezas, entonces no es compatible con un quiste periapical, sino con un quiste nasopalatino. La imagen es radiolúcida con una línea de corticalización a nivel del agujero del conducto nasopalatino. Podemos ubicar de esa manera exacta. ¿Está bien? Anatómicamente vamos a ver que en el sector anterior y superior tenemos el conducto nasopalatino y puede llegar a obstruir a ese nivel el quiste nasopalatino. ¿Está bien? Entonces, son factores anatómicos que hay que tomar en consideración. Ubiquemos bien aquí el quiste nasopalatino para que nosotros podamos interpretar bien la imagen y describir bien. ¿No? Lo tenemos ahí, tenemos de frente por palatino ahí. Entonces vamos ya interpretando cada vez mejor. En estos casos vamos a ir viendo la neoformación en una tomografía y vemos el ensanchamiento del conducto antes y el conducto después de la neoformación del quiste nasopalatino. Como ven, las dimensiones pueden ser medianas y desplazar a las piezas vecinas o pueden ser grandes. Estos son casos de la facultad que estamos viendo un quiste nasopalatino sumamente grande, que no es de origen dental. Aquí vemos igual otro caso en la facultad, un quiste nasopalatino que está produciendo desplazamiento y retención de las piezas correspondientes al segmento antero superior. Este también es un quiste nasopalatino con dimensiones mucho más grandes. Vean, puede crecer el quiste y observar también, además de ver en la periapical, podemos ver un poco en la panorámica y mejor aún en uno oclusal, el quiste nasopalatino. Tiene también una forma típica de corazón. Algunas veces puede producir reabsorción de piezas vecinas como celos centrales, ¿no? Y como observamos ahí, tiene una forma de corazón. En otros casos va a ser muy, muy grande y puede llegar a medir hasta 1 centímetro. Ahora, en algunos casos vamos a ver que está asociado a alguna sombra de la espina nasal anterior que se superpone a la imagen del quiste nasopalatino y eso va a dar una imagen de corazón. Puede observarse a nivel bucal como un aumento y un adelgazamiento fluctuante de la mucosa del paladar que está en relación al quiste nasopalatino. Vemos ahí la oclusal con ligera angulación, podemos observar tranquilamente. Y en el segmento anterosuperior, la estamos observando ahí claramente. El diagnóstico diferencial sería del quiste periapical y anatómicamente del conducto nasopalatino, cuando es muy amplio. El agujero nasopalatino generalmente puede ser superior a 6 milímetros. No habría que sospechar en ese caso de un quiste nasopalatino. Generalmente en pacientes jóvenes es más marcado y es más amplio y también más largo en estos casos. Un quiste nasopalatino vamos a diferenciar radiográficamente de un quiste periapical o radicular. Vamos a ver la angulación que vamos a tomar con la imagen o con los rayos X. Vamos a encontrar una radiografía con más precisión si cambiamos la angulación con desplazamiento del cono, una técnica de Clark.
En zonas edéntulas del segmento antero superior, como observamos aquí, piso de fosas nasales y tabique, podemos observar también el tratamiento es quirúrgico, porque esto puede seguir creciendo, desplazando y causando alteraciones. Otro, vamos a tener el quiste glóbulo maxilar. Tiene una forma de gota o lágrima invertida que se va a encontrar entre el incisivo lateral superior y el canino superior, generalmente en el maxilar superior, ya sea de un lado derecho o izquierdo. Observamos ahí, no es muy común, poco frecuente, y observamos entre incisivo lateral y el canino superior en forma de gota. Hemos visto que el nasopalatino tiene una forma de corazón, este tiene una forma de gota invertida. Ahora, diagnóstico diferencial de este es del queratoquiste, quiste periapical y quiste periodontal. El quiste mandibular medio. Este quiste se va a encontrar, como dice, en su línea media y va a ser en el sector anteroinferior de la mandíbula. Recordando que la mandíbula embriológicamente está formado por el cartílago de Merkel derecho y el cartílago de Merkel izquierdo, más las bolsas faringias que se van a llegar a unir en la línea media y en una etapa de desarrollo avanzada van a llegar a fusionarse. No va a quedar una línea de unión o una sutura como en el maxilar superior, la sutura palatina. Entonces, o la sutura intermaxilar que llamamos nosotros. Ahí observamos embriológicamente la neoformación y podemos ver que en algunos casos puede quedar la neoformación de una cavidad. Inclusive en películas, ¿no? Se da a entender de que esta es una película de Blade de caza vampiros donde había una evolución en algún momento y podían dividir la mandíbula. Entonces, se da este tipo en la ciencia ficción, pero en la vida real llegamos a este tipo de quistes a nivel de la línea media del maxilar inferior. Son sumamente raros, no se observan, muy rara vez podemos llegar a observar este tipo de quiste en la línea media. Ahora, los pseudoquistes son imágenes que se van a dar por defectos óseos o por las glándulas salivales en pacientes jóvenes o van a ser también correlativos con un quiste óseo traumático o con un quiste de retención a nivel de la mucosa. El defecto óseo se va a dar a nivel de glándulas salivales y finalmente a nivel mandibular. No produce un efecto sobre estructuras vecinas porque no crece, sencillamente se mantiene ahí y se da generalmente por un hallazgo radiográfico. Como están observando ahí, una reconstrucción, pero sencillamente el origen es hereditario en todos estos casos. Es una cavidad que no crece, sencillamente se mantiene ahí y no tiene ninguna relevancia patológica o daño que pueda causar, porque es una imagen falsa, es un falso quiste. Entonces vemos así este tipo de lesiones, como observan aquí, que no va a tener una importancia ni va a tener una parte de actividad patológica que nos llame la atención, pero sí la imagen es muy similar a un quiste de otro tipo de lesiones, ¿no? O una imagen de quiste patológico, en otras palabras. En algunos casos también pueden situarse cerca de la línea media, no siempre en la línea media, porque vas a tener el otro tipo de quiste, el glóbulo maxilar que hemos planteado. El diagnóstico diferencial va a ser de quiste periapical y residual. Son defectos óseos, nada más. El quiste óseo traumático puede estar vacío o contener un líquido que algunas o raras veces va a producir la reabsorción o desplazamiento de la cortical. Puede ser de grandes dimensiones así, pero no es común. ¿Está bien? Entonces estamos observando ahí la lesión que afecta a un hueso alrededor de la raíz que puede confundirse también con un quiste, un pseudoquiste. Entonces tenemos varias imágenes así, con sus características, ¿no? Sencillamente son neocavidades que han aparecido y se mantienen. Como hemos hablado, generalmente son de origen hereditario.
La estructura interna, cuando observamos una zona radiolúcida y en ocasiones puede ser multilocular, muy raros estos casos, entonces hay que hacer un seguimiento de esta patología y un diagnóstico diferencial mucho más minucioso y exacto. Y cuando se presenta puede dar también en algunos casos, es silencioso, lesiones sumamente amplias y lesiones sumamente grandes. Diagnóstico diferencial va a ser el quiste periapical, el ameloblastoma cuando tiene tabiques y el queratoquiste. Como vemos aquí es un queratoquiste, usualmente tiene un límite cortical más definido y puede reabsorber estructuras vecinas o desplazar. Entonces, el comportamiento es en relación a ciertos caracteres, la edad del paciente, y puede ser agresivo también de un momento a otro, ¿no? Vamos viendo varias imágenes de reabsorciones. El pseudoquiste de retención de mucosa se va a encontrar dentro del seno, lo hemos visto en seno maxilar, ¿no? Entonces va a haber quistes, hemos dicho en seno. Entonces puede como presentarse dentro del seno. En la maxilar superior es frecuente, ¿no? Es poco frecuente, perdón. Es unilocular, pues dicen globular, y es una característica típica de la imagen cuando es globular. Estamos observando ahí el quiste de retención a nivel del seno maxilar. Puede ser uno, dos o tres. Bueno, hasta ahí sería el tema de quistes. Es un tema bastante largo, cansador, pero es importante. Gracias por su atención y vamos a ver los siguientes temas de igual manera.